Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Y hoy declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, es lumbrera para nuestros pies. Tu palabra, Señor amado, es, Señor, lo que nosotros tenemos que seguir, Señor, porque, Señor, es tu palabra. Jesús se hizo carne, el Verbo vino a la tierra y se hizo carne y dejó escrito, aleluya, todo lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la bendición completa y poder alcanzar la victoria. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es para nosotros. Gracias, Señor, porque cada uno de tus promesas, bendito Dios, aleluya, es lo que tú quieres que nosotros, Señor, agarremos, Señor, con fuerza a ella. Porque, Señor bendito, tu palabra, Señor, es la que nos sostiene. Gracias te damos, Señor. Por eso la creemos y declaramos, Señor, que nuestras vidas están fundamentadas sobre la verdad, sobre tu libertad, bendito Dios, sobre tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, primeramente le damos bienvenida a las visitas. Espero que se sientan cómodos y bueno, y esto es vuestra casa. Amén. Salvo que mi cuñado diga lo contrario. Puedan venir cuando quieran, hay comida en la nevera, hay habitaciones de sobra. Amén. Me refiero a la iglesia de Cristo. Amén, porque como dice su palabra, los que creemos en Cristo Jesús, todos somos uno. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Porque sí, la palabra se puede interpretar, pero lo más importante queda claro y es que Jesús vino a la tierra, entregó su vida y desde ahí se levantó la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Y no habla de muchas iglesias en la Biblia, no sé si se han dado cuenta. Habla de la iglesia del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso, sean y son bienvenidos y que, como decía Valeria, que el Señor los bendiga en plenitud. Amén. Hoy sí. Hoy, la enseñanza de hoy tiene ese título: me gloriaré en mis debilidades. Amén. Aunque parezca una locura, pero el Señor lo dice. Su palabra dice que nos gloriemos en las debilidades. Amén. Gloria a Dios. Le mandé un... Sí, los puedes poner el versículo, así sabremos. Oh, qué bonito. Yo lo había pasado en blanco y negro, ahí todo. Por eso se ve que no he sido yo. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, hay un factor fundamental, importante, no, lo siguiente, importantísimo en la vida del creyente, que a veces se pasa por alto. Amén. Yo creo que a veces es o que no se entiende o se interpreta mal. Y a veces nosotros lo tomamos como que es orgullo
Y luego veremos que el orgullo es todo lo contrario. Amén. Así que que quede claro que es importantísimo para el creyente. Hubo un discípulo, que creo que ya van a saber de quién hablo, que sí que lo entendió y lo entendió muy bien. Amén. No les voy a decir dónde, voy a leer 4 versículos para que luego vean de quién se trata. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Amén. Otro dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Otro versículo, el tercero dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. El cuarto versículo dice, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Amén. ¿De quién está hablando estos versículos? De Juan. Amén. Gloria a Dios. ¿Y en qué evangelio está escrito lo que ahora mismo leí? En San Juan. Por lo tanto, ¿quién escribió este evangelio? Juan. Amén. ¿Se dieron cuenta? Juan mismo se escribió de él mismo que era el discípulo amado. Amén. Amén. Es decir, Juan, estos versículos, imagínense, Juan escribiendo dice, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo amado. Él mismo se puso discípulo amado. Amén. Miren, Juan significa favorecido por Dios. Amén. Favorecido es gracia y protección especial. Es decir, el sinónimo de Juan es gracia. Pedro significa piedra. Amén. Ahora van a ver por qué digo esto. Porque la palabra de Dios siempre nos está enseñando. Amén. Versículo tras versículo, la palabra de Dios nos está enseñando. Así que Pedro significa piedra. ¿Y dónde se escribieron las leyes? Sobre piedra. Amén. Y si nosotros leemos los evangelios, es que parece que los nombres, yo digo, Dios nunca hace las cosas por casualidad. Hasta los nombres le iba bien a cada uno de ellos. Es decir, vemos a Juan, el discípulo que desprendía amor. Y vemos a Pedro, un hombre poco más rudo, que no está mal, pero ahí el Señor nos enseña sobre la ley y la gracia. Amén. Y lo que produce una cosa y lo que produce la otra. Vemos a Pedro con un carácter un poquito más fuerte. Amén. Y vamos a ver qué nos enseña eso. Todos conocemos la historia de cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro se fue delante del Señor? Y le dijo, Señor, yo
nunca te voy a negar. Amén. Jesús se gira y le dice, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Y no una vez, sino 3 veces. Y yo creo que él pensó, esto no puede ser. Tú eres mi Señor y yo no te voy a negar. Amén. Ahí vemos, hermanos, de que querer hacerlo con nuestras fuerzas nos lleva al fracaso. Amén. Vemos que a las primeras de cambio, cuando Pedro, a la hora de la verdad, que él iba con todas sus fuerzas, a la hora de la verdad se dio cuenta de que él no podía hacerlo. Amén. De que necesitaba al Señor para hacer todas las cosas. Y vemos, hermanos, cuando nosotros, por eso el título de hoy, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros. Amén. Y tenemos que entender otra cosa, que es lo que decía al principio. Es importante, importantísimo, que nosotros entendamos que somos los amados de Dios. Amén. A veces, a lo mejor han escuchado enseñanzas que dicen lo contrario, como si decir, Juan se sentía mejor que los demás. No. Él entendió que Jesús lo amaba y por eso pudo aguantar cosas que el Pedro más fuerte no pudo aguantar. Y vemos, ¿qué pasó? Pedro, cuando se dio cuenta de que había fallado a Jesús, le entró la condenación. ¿Y saben qué? Se perdió, no pudo estar hasta el final con el Señor. Amén. Juan, el discípulo amado, que él decía, sé que no es con mis fuerzas, es por mi Señor. Y sé, ¿por qué logro las cosas? Porque sé que Dios me ama. Vemos que Juan pudo estar hasta el final con el Señor. Hasta el último momento. Hasta el último momento pudo estar enfrente del Señor. Amén. Por eso, hermanos, una de las cosas importantes, tienes que aprender a sentirte amado y amada por el Señor. Pase lo que pase. A veces nosotros pensamos que no, es que como Pedro, yo no voy a fallar al Señor, yo seré perfecto delante de Dios porque yo lo puedo con mis fuerzas. ¿Qué es más orgullo? ¿Esto que hizo Pedro o lo que dijo Juan? Exacto. Y nosotros a veces tenemos esa enseñanza errónea de pensar, cuanto más haga. Miren, a mí me ha pasado muchas veces. Es decir, he ido a un servicio a Dios que muchas veces no hubiese entrado ni por la puerta de la iglesia. Y yo decía, no puede ser que el Señor hoy se glorifique o al menos me use para su gloria. He entrado así y es cuando el Señor más se ha glorificado. Yo no sé si lo han vivido, pero yo lo he vivido y muchas veces. Y cuando yo he ido para la iglesia, así como esta semana, es que lo he hecho todo bien. Esta semana es que el Señor se va a glorificar de una manera tremenda. Y este día no pasó nada. Amén. ¿Por qué? El Evangelio está lleno de sorpresas. A veces nosotros pensamos que con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas y si nosotros escudriñamos bien la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Señor se glorifica más cuando nosotros somos débiles que cuando nosotros somos fuertes.
Amén. Gloria a Dios. Por eso, la ley, amén, la ley la queremos cumplir como Pedro con nuestras fuerzas. Por eso, ahí en esta enseñanza, Pedro es como que nos está mostrando que cuando nosotros queremos cumplir los mandamientos con nuestras fuerzas, nos llevarán al fracaso y nos traerán condenación. Ahora lo vamos a leer, hermanos. Es imposible no fallarle a Dios haciéndolo con nuestras fuerzas. Dice, la ley te condena y te roba la bendición en su plenitud. Es decir, Pedro lo quería hacer con sus fuerzas y esto le robó la bendición. ¿Pero por qué? Porque se condenó. Por eso, hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y luego fallamos, porque ahora lo vamos a ver, vamos a fallar, viene la condenación sobre nuestras vidas. Y escúchenme dos cosas. El enemigo trabaja de dos maneras. Una es infundiendo temor y la otra es condenándote. Amén. Pedro, por la condenación, se perdió poder estar al lado de Jesús hasta el final. Amén. Y la raíz de la condenación fue que él quiso hacer todo con sus fuerzas. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía, Pedro, me vas a fallar. Yo prefiero que tú entiendas que me necesitas a mí. Porque cuando nosotros sabemos que necesitamos a Jesús para hacer todas las cosas, lo estamos glorificando en todo momento y en toda situación. Amén. ¿Has tomado una mala decisión o has fallado y no tuviste el dominio propio? ¿Has hecho todo mal? El diablo dice, pagarás por las consecuencias. Esto te pasa por tomar malas decisiones. Vas a pagar y sufrir por desobediente. Amén. Esto nos pasa cuando nos apoyamos en nuestras fuerzas. Amén. Cuando esperamos que los demás, escuchen esto, cuando nosotros esperamos que los demás satisfagan nuestras necesidades emocionales, y denle vueltas a esto, cuando apoyamos nuestras vidas en lo que los demás nos pueden dar, en vez de depender totalmente de Jesús, eso, hermanos, hace que nosotros tomemos malas decisiones. Es decir, y espero que me puedan entender, nosotros tenemos que aprender, hermanos, que no dependemos de lo que los demás nos pueden dar. Amén. No podemos vivir de eso. La palabra nos lo enseña. Es decir, cuando no estamos firmes sobre la roca cuando nosotros dependemos de lo que los demás nos dan. Cuando nosotros entendemos que Jesús es la base de todas las cosas, que todo lo que necesito, Jesús lo suple en mí, yo puedo vivir contento y alegre. Puedo vivir contento y alegre. Amén. Esto me libera.
Y al contrario, luego las personas que yo tengo al lado, cuando yo pongo a Jesús en primer lugar sobre todas las cosas y mi vida, mis sentimientos, mis emociones y todo mi ser se apoya en Jesús, que es lo que hizo Juan, ¿saben qué? A los que tenemos al lado solamente vemos sus virtudes. Empezamos a ver lo buenos que son. Porque, hermanos, cada uno de nosotros somos especiales. Cada uno de nosotros, Dios nos ve como excepcionales. Tenemos cosas maravillosas para poder dar. Amén. Pero cuando yo espero de las otras personas, cuando yo vivo de lo que me puedan dar las otras personas, esto me llevará al fracaso. No lleva al fracaso. Amén. Por eso, hermanos, la gracia, y así lo digo así, la gracia no nos permite juzgar y criticar a los demás. Amén. La gracia no nos permite juzgar y criticar a los demás. Amén. Porque ahora, miren esto, piensen en eso. Si yo dependo de los demás para estar contento y no dependo de Jesús, estoy inestable. Amén. ¿Y qué hago? Siempre juzgo a los demás. Siempre veo los errores de los demás. Pero ahora piensen eso. Ahora imagínense que nos ponemos en un filtro con todas nuestras debilidades y pasa uno, ves, mira las debilidades, ves esto me molesta, eso también. Y ahora el otro sale y entras tú. ¿Cómo te verá el otro también? ¿Cómo? Somos perfectos todos. No somos perfectos. Por lo tanto, no podemos juzgar y criticar. ¿Por qué juzgamos y criticamos? Por eso, porque nosotros estamos viviendo dependiendo de lo que los demás nos dan. Y nosotros tenemos a Jesús, que Él cubre todas nuestras necesidades y todo es todo. Es decir, Adán y Eva vivían en la perfección hasta que fallaron. Todo este tiempo vivió el pueblo de Dios hasta que vino Jesús. Jesús, cuando dijo, consumado es, esa bendición del principio volvió para cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, Jesús cubre todas nuestras necesidades. Jesús cubre todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Por eso, importante sentirte y sentirnos amados por Jesús. Amados por Jesús. Cuando uno se siente amado por Jesús, empieza a desprender amor. Y uno ya no ve las debilidades y las faltas de los demás. Empieza a ver lo buenos que son. Y nosotros las debilidades empezamos a desecharlas. Porque Dios es así. La gracia es así. Y de hecho, hermanos, las debilidades del hermano o del marido, de la esposa, de los hijos, los que tenemos a nuestro lado, es una posibilidad para que Dios, Jesús, se glorifique en la vida de esta persona. Por eso, hermanos, todos somos importantes tal cual como somos. No es mi trabajo cambiar a nadie. Jesús, el Espíritu Santo, se encarga de todas las cosas. Amén. Por eso, la base, hermanos, siéntete amado por el Señor. No dejes que la condenación, no dejes que el enemigo te aparte
de lo mucho que te ama Dios y de lo que Dios tiene para ti. Eres especial, tienes cosas maravillosas, cada uno de nosotros somos únicos. Somos únicos para Dios. Por eso, aprendamos a que Dios se glorifique en cada uno. Amén. Gloria a Dios. Miren esto en Romanos 3, 9, 20. Dice, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores. Bueno, es una pregunta. ¿Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Ahora, imagínense, cambiamos esto. Dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que yo soy mejor que tú? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, seas tú, sea yo, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Y así una larga lista de cosas. El 19 dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Escuchen, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Repito el 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer. Por hacer. Pedro quiso hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén. Pues yo llegué a una conclusión. La ley solo sirve para que veamos que somos débiles. La ley de Dios, los mandamientos, sirven para que nosotros veamos que somos débiles. Amén. Cuando la tratamos de cumplir con nuestro esfuerzo, fracasamos, como le pasó a Pedro y al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel también. El pueblo de Israel le dijo a Dios, todo, ponnos leyes, nosotros la vamos a cumplir. ¿Y por qué? Imagínense, vieron el mar abrirse en dos, vieron una columna de fuego y una nube que vieron la gloria de Dios, estaban ahí como arriba, ponnos a nosotros los que tú quieras, Señor, y nosotros lo vamos a cumplir. Imagínense Pedro vio muertos resucitar, vio enfermos sanarse. Él estaba levantado, él decía, Señor, nunca te voy a fallar. ¿Me entienden? ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Eso es, Señor, yo con mis fuerzas, hemos leído, por hacer. Nadie llegará jamás a ser justo por hacer. Es decir, y claro, Pedro vio que estaba con Jesús al lado, hacía milagros. Él dijo, aquí nadie nos va a parar. Aquí nosotros somos, por eso, Señor, aunque a mí me digan que
que me corten la cabeza, yo nunca te voy a negar. Si aquí ese poder, esto. Y esto lo llevó al fracaso, a la primera. Por eso, el querer hacer con sus fuerzas, el querer cumplir la ley, nos demuestra que somos débiles. Es decir, lo que Pedro quiso hacer le demostró que no era nada. A las primeras de cambio ya lo negó. Y no una vez, lo negó 3 veces. El pueblo de Israel también. Puedes ponernos mandamientos y nosotros los vamos a cumplir todos. Moisés no había bajado de la montaña con las leyes y el pueblo ya estaba ahí con idolatría, idolatrando. Por eso, como dice la Escritura, la ley sirve para que nosotros nos demos cuenta de que somos débiles. Amén. Y cuando nosotros tratamos de imponer sobre los demás que satisfagan nuestras necesidades, eso machaca las debilidades del que está al lado. Esto les imponemos ley. Es decir, yo intento tratar hacer que una persona con sus fuerzas satisfaga lo que yo quiero. Y esto sin imponer ley sobre el hermano, sobre el que tengo al lado. Amén. Y esto cuando nosotros intentamos poner estas cargas delante o encima de nuestros hermanos, lo que hacemos es los podemos llevar a la condenación, como si decir, pero ¿cómo lo hago? A mí no me sale. Y nos condenamos. Amén. Por eso no podemos, hermanos, vivir así. Amén. No pretendamos o no fundamentemos nuestra vida sobre los demás, sino solamente sobre Jesús. La Biblia nos enseña a amar, no a que nosotros tenemos que ser amados. La Biblia dice, ama a tu hermano, ama, ama, ama. No dice, vas a ser amado o tienes que ser amado. Y esto solamente lo podemos lograr con Jesús, sabiendo que Jesús nos ama, que no necesitamos nada más que a Jesús. Luego el Señor pondrá todas las cosas, añadirá todo lo que necesitamos. Esto no quiere decir que no, yo solamente, en teoría sí, necesitamos solamente al Señor y luego hermanos que nos ayuden a seguir adelante. Pero lo que necesitamos, lo único es a Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto, cuando nosotros pongamos todo lo que nosotros somos delante de Jesús, ya verán cómo empezaremos a ver las virtudes de los demás. Las debilidades no nos van a importar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el filtro, uno detrás de otro, a lo mejor hasta nosotros seríamos peores que los demás. Amén. Entendamos esto. Yo estoy esperando algo que capaz que yo no lo doy. Por eso, aprendamos a amar. Segunda de Corintios 12. Dice, nada gana uno, esto lo leo en la versión Dios habla hoy. Voy cambiando un poquito de traducciones. No, es para que se entienda más. Dice,
nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor, escuchen bien cómo Pablo habla como que es otra persona. Dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, sin el cuerpo o en espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Es decir, todos sabemos, hermanos, y lo hemos explicado muchas veces aquí, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente se produce un milagro en nuestro espíritu y nuestro espíritu se redime. Amén. Pablo parece que está hablando de personas. Pablo dijo, de esa persona en el espíritu que está dentro de mí, de esa sí que me podría glorificar. ¿Por qué? Porque es Cristo. Ahora, de mí, de lo que tengo en el exterior, de eso lo único que puedo hacer es gloriarme de sus debilidades. Amén. Sigue, dice, 3 veces le he pedido al Señor que quite de mí esta naturaleza pecaminosa. Pero el Señor me ha dicho, mi gracia, mi favor inmerecido es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente, mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Miren, voy rápido a Romanos 7, 19, 25, que dice, quiero hacer, esto lo dijo Pablo mismo, dijo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dijo Pablo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos libró. Él nos dio un espíritu redimido. Él nos dio un espíritu en nosotros donde mora el Espíritu Santo, que podemos estar en comunión con Dios. Y Pablo dijo, de este sí que me puedo glorificar. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. De este podría glorificarme, pero de lo de afuera, lo único que puedo hacer es gloriarme de sus debilidades. Amén. Sigue y dice, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy.
Es decir, cuando somos débiles somos fuertes. Cuando somos fuertes somos débiles. Amén. Así que, hermano, alégrate. Alégrate cuando te sientas débil. Alégrate cuando te sientas perseguido. Alégrate, escuchen, cuando te sientas en necesidad. ¿Qué dice? El poder de Dios se mostrará plenamente en estos momentos. Amén. Estamos pasando en un momento de necesidad. Nos alegramos porque ahí, hermanos, en los momentos que nosotros somos débiles, en los momentos que nosotros no podemos, ahí el poder de Dios se va a manifestar plenamente en la totalidad, dice la palabra de Dios. Amén. Cuando estés pasando por estos momentos, cuando te sientas que no eres nada, di esto: la gracia es todo lo que necesito. Pues el poder de Dios se mostrará plenamente. Y también acuérdate de decir esto: soy el amado, soy la amada de Dios. Soy el amado, soy la amada de Dios. Amén. Y para terminar, quiero leer esto rápido. Dice en Romanos 3, 21, 31, dice, escuchen si nos dice, pero ahora sin la ley. Romanos 3, 21, 31. Dice, pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así que Dios mostrará cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar que el tiempo presente, como nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que, no a los que hacen, a los que creen en Jesús. Luego pregunta, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Es decir, si ya no es por hacer, porque el hacer sí que tú podías sentir orgulloso porque, mira Dios, he hecho esto, esto y esto. Así que tiene que venir la recompensa sobre mí. ¿Por qué? Porque lo he hecho. Y Pablo dijo, si ahora ya no es por hacer y solamente es por fe, por creer. Y ahora como se dice, y ahora como el hombre se va a enorgullecer. Es decir, si ya no es por hacer, si solamente es por creer, ¿cómo se va a enorgullecer el hombre? Es decir, el orgullo, dice la palabra, queda eliminado. El orgullo queda eliminado cuando nosotros, en vez de glorificar lo que nosotros hacemos, glorificamos nuestras debilidades. Y creemos, eso sí, creamos la palabra de Dios. Creamos que somos justos por Jesús. Lo dice la palabra, ya no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Por eso, hay más orgullo en querer hacer que en decir, realmente soy el amado de Dios. Dios me hace justo por creer en Él. Amén. ¿Por qué razón? Dice, ¿por qué razón queda eliminado el orgullo? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión,
que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Esas son palabras fuertes para los que dudan de la gracia. Pero la palabra misma lo dice. Llegamos a esta conclusión, dijo, Dios hace justos al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor, hermanos, quiere el bienestar para nosotros. Por eso dice, cuando en esos momentos que tú seas débil, el poder de Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa. Dios nos hizo, hermanos, para estar bien. De verdad. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios nos creó. El cuerpo humano cuando está en condiciones de que lo incomodan, saben que se autodefiende para sentirse bien. Es así. Ahí vemos, Dios nos creó para que nosotros vivamos bien. Amén. Mira, y ya termino con eso. Voy a dar una clase de física para que veamos cómo Dios quiere que nosotros estemos bien. Él lo desea. Amén. Mire, ustedes sabían que el frío no existe. No sé si a veces lo han escuchado. El frío no existe, es la ausencia del calor. Aunque nosotros estemos a menos 100 grados y luego tenemos otro objeto que está a menos 101, el que está a 100 grados, a menos 100, siempre le da calor al que tiene menos. Es decir, la función de lo que genera energía de calor siempre desprende. El que tiene más calor siempre desprende calor hacia el que tiene menos. Por eso los científicos dicen que realmente el frío, lo dijo Einstein, el frío no existe. ¿Por qué? Porque aunque estén, bueno, hay unos límites, pero aunque estés a menos 250 grados, siempre hay un desprendimiento de calor. Aunque sea, lo que pasa que para nosotros es frío o tenemos la sensación de frío. Amén. Luego ya en la otra clase os enseñaré a calcular cómo saber el frío y la calor que tenemos en el cuerpo. Pero lo que vengo a decir es eso, para que veamos que Dios ya nos ha diseñado para que nosotros estemos bien. Amén. Bueno, uno de los ejemplos más claros lo vemos en Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva no les faltaba nada. Lo tenían todo. Yo a veces me pregunto, ¿será que no tenían frío? Porque estaban ahí desnudos, pero yo digo, hasta Dios en estas cosas, cómo los cuidaba y los guardaba. Amén. Dios hasta les puso la temperatura adecuada para su cuerpo. Cuando eso lo tenemos que tener claro, la obra que hizo Jesús en la cruz hizo que nosotros, por fe, volvamos al diseño original. Es decir, Dios suple todas y cada una de nuestras necesidades. Todo. Amén. Y eso, es decir, ¿por qué nosotros tenemos frío en invierno? ¿Saben por qué? Porque el calor de nuestro cuerpo, a la temperatura del ambiente, al estar más frío que nuestro cuerpo, nosotros todo el tiempo desprendemos calor. Es decir, damos calor al ambiente y por eso tenemos sensación de frío. Ahora, cuando la temperatura de ambiente es mayor que la temperatura de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Que la temperatura de afuera, en teoría, nos da calor más a nuestro cuerpo y nos sentimos incómodos.
Amén. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Se autodefensa. Empieza a sudar. El cuerpo suda. Y al salir el sudor de nuestro cuerpo, se evapora. Y ese vapor, ¿saben qué hace? Empieza a absorber nuestro calor de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mantenga a la temperatura que toca. Amén. Es decir, y esto es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de que nuestro cuerpo se autodefensa de todas las adversidades que vienen. ¿Para qué? Para estar cómodos. Nuestro cuerpo quiere estar cómodo porque fue diseñado por Dios así. Por lo tanto, Dios, Él quiere que nosotros vivamos cómodos. Él quiere que nosotros vivamos bien. Él quiere que nosotros vivamos contentos y alegres. Por eso nos enseña su palabra, para que nosotros pongamos nuestra vida en Él. Y Él se encargará de suplir todo lo que nos hace falta. A Él le interesa que nosotros estemos bien y que nosotros prediquemos su palabra, prediquemos el Evangelio. Amén. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, bendito Dios. Como dijo Pablo, Señor, o más bien tú le dijiste a Pablo, Señor, hoy nosotros, Señor, lo repetimos. Nos basta tu gracia. Nos basta, Señor, ese favor inmerecido, favor que no merecemos. Es todo lo que necesitamos. Aleluya. Porque ahí tu poder se va a manifestar, Señor, cuando nosotros seamos débiles. Hoy, Señor amado, nos proclamamos como Juan, Señor, que escribió de sí mismo porque él lo entendió, el discípulo amado. El discípulo el cual Jesús lo amaba y lo amaba tanto. Y no es que Jesús amara más a Juan que a Pedro, pero Juan, él hablaba por él. Él decía, es que Jesús me ama tanto, aún en mis debilidades. Aleluya. Gracias. Gracias por amarnos tanto. Somos tus amados. Gracias, Señor. Gracias por tanta bendición. Gracias, Señor. Queremos aprender a depender de ti. Queremos, Señor, ver, Señor, en los demás, Señor, todo, Señor, lo que tú has puesto en ellos, Señor. Y nos acordemos, Señor, que cuando haya debilidades, Señor, en los demás, que nosotros veamos, son motivos, Señor, por el cuales, Señor, los cuales tú te vas a glorificar. Gracias, Señor. Gracias. Y empezaremos a ver, Señor, las virtudes, las cosas tan buenas y maravillosas que tú has puesto, Señor, en cada uno. Porque si somos el cuerpo de Cristo, Señor, tú nos has dotado y capacitado para que unidos, Señor, alcancemos tu gloria. Lo que yo no tengo, lo tiene mi hermano. Lo que mi hermano no tiene, lo tiene el otro hermano. Por eso, Señor, como cuerpo de Cristo, no queremos centrarnos en las debilidades. Como matrimonio, no queremos centrarnos en las debilidades. Como familias, queremos, Señor, ver las virtudes, las cosas tan buenas y maravillosas. Aleluya. Y estar contentos porque todo lo que necesitamos, Señor, es a ti, Señor. Todo lo que esperamos de los demás, tú nos lo estás dando, Señor. Porque tú no dejas de amarnos, tú no dejas de darnos, tú no dejas de bendecirnos. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, porque es de nosotros la decisión de vivir contentos y alegres, Señor, o vivir amargados, Señor amado, mirando, Señor amado, los fallos de los demás. Nosotros queremos vivir contentos, alegres, Señor, y sabiendo que nada nos faltará, porque tú eres el que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.